Doy gracias al Señor, hermanos y hermanas, por estar una vez más en la radio La Predicadora, la 94.1 FM, aquí en La Ferrere, en Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires. Quien les habla, bueno, saben que es el pastor Ramón Encina. Gracias le doy al Señor por estar una vez más a través de esta radio, de estas ondas radiales. Tengo prendida la radio un rato nada más y después la voy a apagar. Me sigue esperando también a mi amada esposa. Está preparándose para llegar. El Señor bendiga. Saludo a todos los hermanos, hermanas que nos están escuchando de la radio La Predicadora. A todos les interesa, mientras que sea un hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre de Cristo. Les saludo grandemente a cada uno de ustedes. Voy a apagar la radio. Entonces, gracias le doy al Señor. Un abrazo para todos, para la hermana Estela. El Señor bendiga su salud y estamos declarando sanidad. A tantos hermanos a que saludar. Me llevaría toda la mañana, todo el día. Pero bueno, gracias al Señor por poder estar una vez más con todos ustedes, hermanos. Quiero en esta mañana bendecirle a ustedes por medio de las ondas radiales. Empezamos más o menos a las 10 y 13 minutos. 10 y 13 minutos. Bueno, gracias le damos al Señor por este horario que el Señor nos ha dado. Y bueno, trataremos de respetar nosotros el horario para que la persona que tenga el programa siguiente no tenga ningún problema. Amados, vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia con todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Gracias, Señor, porque Él es nuestra vida, nuestra esperanza de vida, porque Él es la vida eterna, Él es nuestra justificación, nuestra salvación, nuestra redención. Gracias, Señor, te damos por la vida de tu Hijo, Señor, la vida resucitada de tu Hijo que fue unida a nuestro espíritu y que ahora esa vida, Señor, la tenemos morando en nosotros para siempre, eternamente. Oh, Señor, bendice a todos los hermanos, hermanas, amigos, iglesias, Señor, a todos, a cada uno, Señor, que tú puedas bendecir, a cada hermano y hermana, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias le damos al hermano Ariel Eduardo. Él está viendo el programa y ahora también están otros hermanos, que no tengo los nombres, pero están ahí. El Señor les bendiga. Y estamos mirando el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es un libro precioso, maravilloso, y vio cuando uno exprime una naranja para sacarle todo el jugo. Bueno, así estamos haciendo con este libro, especialmente con este capítulo 5, que ya más o menos nos está llevando 5 programas o 4 programas, pero a nosotros nos llamó tanto la palabra del apóstol Pablo a los Gálatas, pero le queremos compartir esta palabra. La intención de nosotros nunca es apocar su fe. La intención de nosotros no es pelear con nadie, absolutamente con nadie, porque somos hermanos en Cristo. La intención de nosotros es compartir con ustedes lo que el Señor nos ha alcanzado a nosotros. Tratamos de usar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que nosotros tenemos como verdadero, ¿no? La base para nuestra fe es la palabra de Dios. La base para la fe del cristiano es la palabra de Dios. Acá está mi amada esposa. El Señor le bendiga grandemente. Le voy a dar para que salude. Amén, amados hermanos, un poquito tarde, pido disculpas. Bueno, saludo a todos los hermanos, a todos los que están escuchando Radio La Predicadora. Agradecemos al Señor por esta radio que Él ha provisto para que nosotros podamos compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, con todos ustedes. Amén. Amén. Y bueno, y venía diciendo que la intención de nosotros es que usted crezca
en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo resucitado, porque es a Él a quien tenemos que conocer, a ese Jesús resucitado que hoy es el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. Y de nuestro espíritu se quiere trasladar a nuestra alma por medio de la santificación progresiva. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Ya hemos orado por este programa y empezamos un poco tarde, como 13 minutos tarde empezamos, pero damos gracias al Señor. El Señor nos va a dar la palabra justa para el tiempo que nos queda. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a leer en Gálatas capítulo 5, si ustedes no quieren, si ellos se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo hacen, más? Puede hacerlo al teléfono de la radio y ahí los hermanos nos pasan siempre los mensajes. Y si no, lo puede hacer al teléfono de mi esposo, que es 1133 177598. Si no, al mío, 1131 675236. Ahí está. Otra vez decir. 1131675236. Ese es mi teléfono. Amén. Me confundo al decir el primero el de mi esposo, después como que se me cruzan los números. Pero bueno, es la edad, hermanos. No, todavía no. El Señor bendiga grandemente. Amén, hermanos. Vamos a leer, mi esposa va a leer ahí en el capítulo 5, en el versículo 22. Estuvimos hablando sobre que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y hoy vamos a ver los frutos del Espíritu. Alabado sea el Señor. 22. Si querés leer antes, como quieras, más. Bueno, dice en el 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Prepará Efesios 5:2. En acá dice más, ¿no? Hablando primeramente de la concupiscencia de la carne o de las obras de la carne, pero Pablo dice más, yo creo que lo pone en una posición superior. Cuando dice más, hay algo más superior, hay una vida más excelente que nosotros los cristianos podemos manifestar, ¿no? Por medio de una vida rendida. Nosotros para poder manifestar la vida nueva tenemos que rendirnos. ¿A quién? Al Espíritu, ¿no? ¿Y eso es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos la carne que no quiere. La carne no quiere rendirse al Espíritu. La carne quiere hacer lo que ella quiere, ¿no? Tu carne y mi carne es igual. No es que usted tenga una carne diferente a la mía. Todos tenemos la misma carne. Todos venimos de Adán. Venimos del primer hombre que pecó y cayó de la gracia de Dios. Se hizo uno con el pecado, uno con el diablo, y entonces desmejoró la creación que Dios había hecho en el hombre, que era perfecta la creación. Bueno, entonces el hombre cayó, desfiguró la imagen que él tenía de Dios y tomó la imagen de Satanás. Entonces la carne se opone terriblemente a que nosotros vivamos una vida en el Espíritu. Es el enemigo más grande que tenemos, es la carne. Mi carne es mi enemiga. Tu carne no es mi enemiga. No, tu carne es tu enemiga, no, su enemiga, no la mía, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero sí nosotros sabemos que si bien tenemos nuestra carne, cada uno su carne, usted no tiene que luchar contra su carne, porque esa es la lucha del Espíritu, porque el Espíritu batalla contra la carne y la carne contra el Espíritu. Entonces nosotros ya no estamos ahí en el medio. Porque si nos ponemos en el medio vamos a recibir un cachetazo. Por lo leve que podemos recibir es un cachetazo. Y entonces nosotros tenemos que quitarnos del medio y dejarle al Espíritu que Él se haga cargo de la carne, ¿no? Y ahí vemos que el Espíritu, como lo vamos a ver,
mantiene en estado controlado, en estado muerto a la carne, para que la carne no haga lo que ella quiere, sino que haga lo que el espíritu quiere. Ahora, mi amada esposa leyó 5:22, ¿no? Más el fruto del espíritu es, y ahí tenemos 2 puntos. Y acá el fruto del espíritu está en oposición o está confrontado con las obras de la carne. Porque no es lo mismo las obras de la carne que el fruto del espíritu. La carne nunca tiene fruto, ¿no? La carne tiene obras porque habla de esfuerzo, de sacrificio. En cambio, el fruto del espíritu, el espíritu tiene fruto porque no habla de esfuerzo ni sacrificio, sino que habla de la vida. Amén. ¿No? Que la vida produce. La vida de Dios produce en nosotros. Entonces el fruto del espíritu, el espíritu produce en nosotros. ¿Y qué produce? Dice, amor, eso es lo primero. Ese es lo primero. ¿Puede alterarse los frutos del Espíritu Santo? Para mí no. Para mí no se pueden alterar. Veo que hay una regla en matemáticas donde dice que el orden de los factores no altera el producto. No, pero acá sí, acá se altera. Lo primero que se tiene que manifestar es el amor. Es decir, no el amor como un sentimiento solamente, sino como una persona. Lo primero que manifiesta el Espíritu es el amor. Después el gozo, ¿no? El amor acompaña al gozo, porque estamos gozosos porque esta persona que es Dios mora en nosotros, vive en nosotros, hizo su casa en nosotros, e individualmente en cada uno de nosotros, y en medio de nosotros. Cuando decimos en medio de nosotros nos referimos a la iglesia. ¿Y qué produce eso? Gozo. Ahora, cuando usted tiene amor y tiene gozo, ¿cómo vive el día? Vive contento, no hay malos pensamientos, no hay apuro por nada. Usted está gozoso y está lleno de amor. Imagínese, ¿no? Es un día usted dice, hoy todo me va a salir bien. Hoy, en este día, tengo esperanza de muchas cosas, de alcanzar todas las metas porque son 2. Primeramente, la persona de Dios, y después el gozo que Dios produce en nosotros nos lleva a nosotros a ser, voy a usar una palabra que no me gusta, nos lleva a ser positivos, ¿no? O mejor dicho, nos lleva a ser hombres y mujeres de fe, ¿no? Creemos que todo nos va a salir bien. Y después dice amor, gozo, paz. Imagínense, el amor y el gozo producen la paz. Tenemos paz. Entonces, cuando no tenemos paz es porque hay algo mal en el amor y en el gozo. No perdemos la paz. Y después dice, tolerancia. Y cuando uno tiene paz, no tiene apuro por nada, está tranquilo, está gozoso, tiene amor, entonces tiene tolerancia, espera pacientemente. ¿En quién? En Dios. Esperamos en Dios, ¿no? A veces esperamos en los hombres. Ahí vamos a perder la paciencia. Acá es con Dios el asunto, ¿no? Tenemos paz para con Dios, tenemos gozo para con Dios, tenemos tolerancia, porque nosotros sabemos que oramos hoy, pero de acá no sé cuánto tiempo tenemos que esperar que Dios responda, y tenemos tolerancia, ¿no? Tenemos paciencia, tolerancia, benignidad. Esto es por medio de la relación que nosotros tenemos con el amor, ¿no? Esto produce nuestra relación con el amor. Entonces, para darle lugar a mi esposa un poco, todos estos frutos a nosotros nos van llevando a un lugar, y no solamente a manifestar los frutos del Espíritu, sino que nos lleva a ser conformados a la imagen de Cristo. ¿En qué sentido? En la manera de pensar, en la manera de sentir y en la dirección. Entonces nosotros tenemos, estos frutos del Espíritu nos va a llevar a manifestar, o a que Cristo, no a manifestar, porque nosotros no lo podemos manifestar a Cristo, porque es algo que nosotros no podemos controlar. Cristo se manifiesta en nosotros cuando nosotros vivimos en el Espíritu, en la palabra de Dios. Entonces Él se manifiesta en nosotros, y cuando se manifiesta Cristo en nosotros, se manifiestan los frutos del Espíritu. Amén.
Amén, meditaba lo que decía mi esposo, ¿no? Y digo, así como en matemática, como decía mi esposo, acá también hay una dirección que viene de la cabeza para el cuerpo. Amén. La cabeza es nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo es la iglesia, nosotros. Amén. Y esa dirección nos va guiando por medio de su palabra, esa cabeza nos va guiando por medio de su palabra a la manera como nosotros debemos obtener victoria en cuanto a la vida práctica. Amén. Porque como veíamos el día miércoles con los hermanos en la reunión, Él hizo provisión abundante para nosotros. Amén. Él dice, cuando Él estuvo en la cruz y antes de entregar su espíritu al Padre, Él dijo, consumado es. Dice, ¿no? En esa palabra, consumado es, hay maravillas que el Señor ha provisto para nosotros. Hay un pasaje que dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Y esas cosas fueron consumadas cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Amén, amados hermanos. Perdón, mi amor, estoy saludando a los hermanos. Bueno, cuando el Señor dijo consumado es, fue hecho una realidad para nosotros. Pero resulta que ahora nosotros, en cuanto a la vida práctica, nos encontramos con estas cosas. Como decía el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago, dice, ¿no? Pero después dice, gracias doy a Jesucristo, a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo había obrado la solución para este problema de no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Entonces, primeramente nosotros tenemos que conocer la palabra para poder andar en victoria en cuanto a la vida práctica. Amén. Por un lado, tenemos que saber que Jesucristo, como usted tiene que leer el capítulo 6 del libro de Romanos, y ahí usted va a ver cómo nuestra naturaleza de pecado, aquella que era el motor, por decirlo de alguna manera, que nos llevaba a manifestar a través de este cuerpo el pecado, fue llevado a la muerte. Crucifixión, muerte y sepultura. Eso por un lado. Nuestra naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada. Por el otro lado, tenemos que saber que eso lo hizo una realidad nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que creer que eso fue hecho real en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que Él llevó a muerte nuestra naturaleza de pecado. Y nosotros tenemos que considerar que todo lo que nosotros éramos en Adán fue crucificado, muerto y sepultado. Y ese es un hecho real y consumado en la cruz del Calvario. Pero yo tengo que creerlo y declararlo para poder sentirlo en este vaso de barro. Amén. Tengo que creer que esto no es el cuerpo de pecado, sino que este es el vaso de barro contenedor de la vida de Dios. Ahora que he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador y he tenido un nuevo nacimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, también tengo que considerar que cuando Cristo resucitó, que cuando el Señor Jesús resucitó, Él resucitó en novedad de vida, como una nueva criatura. Y también yo tengo que creer que esa resurrección es mi resurrección, que cuando Él se levantó en novedad de vida. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado por un lado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Si yo no entiendo estas cosas, amén, si yo no conozco lo que la palabra de Dios dice, no voy a poder andar en el Espíritu. Y acá en el libro de Gálatas somos exhortados, la iglesia del Señor es exhortada a no satisfacer los deseos de la carne. Somos exhortados a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dice, si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Ahora, yo me tengo que, dice la palabra de Dios también, examinaos a vosotros mismos o acaso no os conocéis. Yo me tengo que examinar a mí misma. ¿Qué es lo que se está manifestando a través de este vaso de barro? Nosotros podemos fingir delante de los hombres, pero no podemos fingir delante de Dios y delante de nosotros mismos. Nosotros sabemos, porque podemos fingir, yo puedo fingir delante de mi esposo, pero mi corazón solamente lo conoce el Señor y solamente lo conozco yo. Amén. Y yo sé si estoy obteniendo victoria en cuanto a mi vida o si estoy viviendo una vida en amargura y en apariencia, porque si eso no es una realidad, si la palabra de Dios no es una realidad en mi vida, entonces vivo una vida miserable, porque finjo delante de los hombres, pero cuando estoy en mi intimidad, realmente no puedo disfrutar al Señor, amén. Y por eso, hermano, esta palabra no es, como decía mi esposo, lo estaba escuchando que decía, no es para agredirlo, no es para hacerlo enojar, no es para contender con usted, no es para hacerle saber que nosotros sabemos más que usted, no, sino que le queremos compartir para que usted pueda obtener victoria en cuanto a la vida práctica. ¿Cómo se manifiestan estas cosas? Cuando nosotros, dice, somos guiados por el Espíritu. Y como decía mi esposo, el Espíritu es la palabra de Dios también, porque esta es la dirección que la cabeza nos da a nosotros, ¿no? ¿Y cómo somos guiados por el Espíritu? Cuando nosotros decimos, mi naturaleza de pecado, aquella que yo heredé de Adán, fue crucificada, muerta y sepultada, y ahora yo soy una nueva criatura. Y cuando estas cosas que vienen a través del alma no santificada, se quieren manifestar a través de este vaso de barro, nosotros declaramos lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que yo era en Adán fue crucificado, muerto y sepultado, y ahora yo soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura y el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Eso dice la palabra de Dios. El amor de Dios fue derramado en mi corazón y este cuerpo es un vaso de barro, contenedor de la vida de Dios. ¿Vio? Estamos siendo guiados por el Espíritu porque estamos declarando lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros declaramos lo que la palabra de Dios dice, el enemigo no tiene arte ni parte contra nosotros. Y las obras de la carne son mantenidas, como decía mi esposo, en estado muerto por el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Cuando nosotros declaramos lo que Jesucristo obró para nosotros en la cruz del Calvario. Amén, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por esta provisión abundante que Jesucristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos obtener victoria. Ahora nosotros tenemos que examinarnos. Ahora se enumera el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿sabe lo que es? La vida de nuestro Señor Jesucristo manifestándose a través de este vaso de barro. Y ahí enumera, ¿no? Como se dice, las cualidades de este fruto. Las cualidades de este fruto, ¿cuál es? Amor, dice, ¿no? Como decía mi esposo. Como dice la palabra, ¿no? Dice más, el fruto del Espíritu es... Fíjese que está en minúscula, en singular, perdón, en singular. El fruto del Espíritu es, no dice son, ¿vio? Es. ¿Por qué dice es? Porque es una persona. El fruto del Espíritu es nuestro Señor Jesucristo manifestándose a través de este vaso de barro. Amor, gozo, paz, dice. Sí. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Entiende, hermano amado? Que el Señor pueda despertar su espíritu para que usted pueda escudriñar las Escrituras y usted pueda buscar estas cosas. Fíjese que dice que María se sentó a los pies del Maestro para aprender. Esto lleva tiempo, hermano. Escudriñar, decir, Señor, yo quiero conocerte. Como dijo Pablo, dice que él tuvo todo por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo su propia justicia. Pablo tenía de qué gloriarse, muchos de nosotros no tenemos de qué gloriarnos, pero él quería ser hallado en Cristo.
Y así nosotros también, amados hermanos, nosotros tenemos que buscar ser hallados en Él, que cuando las personas miren hacia nosotros, miren a nuestro Señor Jesucristo manifestándose a través de este vaso de barro. Pero sobre todas las cosas es para nosotros primeramente, para que nosotros podamos saber que estamos en Cristo, amén. Tenemos que declarar lo que la palabra de Dios dice. Declarar, creer primeramente y declararlo. No, mi naturaleza de pecado fue aquella que yo heredé de Adán, fue llevada a la muerte, crucificada, muerta y sepultada. Y cuando Jesucristo resucitó en novedad de vida, yo fui resucitado juntamente con Él para novedad de vida. Amén. Y ahora este cuerpo es un vaso de barro. Entonces, ¿qué manifiesta este cuerpo? Y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué dice, y manifiestas son las obras de la carne? Para que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos, no al hermano que tenemos enfrente, porque siempre hacemos de esa manera. Siempre yo miro al hermano, a ver qué está manifestando. Este anda en la carne, mira, enemistad, pleito, celo, ira, todo eso se manifiesta en el hermano. Pero yo me tengo que juzgar acá. Dice que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios primero. Y esta es la casa de Dios para mí. Para mí esta es la casa de Dios y yo tengo que examinarme porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué se está manifestando a través de este vaso de barro? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Y si se están manifestando las obras de la carne, entonces yo tengo que declarar lo que la palabra de Dios dice, lo que veníamos hablando anteriormente. ¿Entiende, hermano amado? Qué importante que es. Y fíjese lo que dice el versículo 25. En el 24 dice, pero los que son de Cristo, fíjese, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Vio? Los que son de Cristo, yo soy de Cristo. Entonces, si yo veo que las obras de la carne se manifiestan a través de este vaso de barro, yo tengo que declarar que yo soy de Cristo y estas cosas han sido crucificadas, muertas y sepultadas. Y quedaron allá en la tumba de José de Arimatea. No salieron de ahí. Lo que salió de ahí fue una nueva creación. Jesucristo, cuando el Señor Jesús resucitó, Él resucitó en novedad de vida. Todo lo que Él cargó sobre Él, que era de nosotros, porque Él no tenía estas cosas, pero todo lo que Él cargó sobre Él, que era de nosotros, nuestra naturaleza de pecado, no salió de la tumba. No salió porque Él lo llevó a lo más profundo del infierno y lo dejó ahí. Él resucitó en novedad de vida. Entonces, nosotros tenemos que declarar que si somos de Cristo, todas estas cosas han sido crucificadas, porque como dice acá, es tan clara la palabra de Dios que si usted sigue el hilo de la lectura de lo que nosotros estamos compartiendo, los ojos de su entendimiento van a ser abiertos si usted es sincero. Porque es tan clara la palabra del Señor. Dice, pero los que son de Cristo, en el versículo 24, 5:24 del libro de Gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Vio? Si nosotros decimos que hemos tenido un nuevo nacimiento, la vida de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser evidente en este vaso de barro, porque acá dice, manifiestas son las obras de la carne, pero después dice, más el fruto del Espíritu es. ¿Vio? Es tan clara la palabra del Señor. Y si esto es una realidad en nosotros, si realmente hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, no solamente que vamos a vivir por el Espíritu, sino que vamos a andar también por el Espíritu. Vamos a andar por la palabra del Señor. ¿Vio? La palabra del Señor va a ser una realidad en nosotros. El fruto del Espíritu va a ser una realidad en nosotros. Y si eso es una realidad, entonces dice, no nos hagamos vanagloriosos, no vamos a hacernos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, porque ¿cómo se hace vanaglorioso el creyente acá en este punto? Siguiendo el hilo, marcando el contexto de lo que el apóstol Pablo quiere decir. ¿Cómo nos irritamos? Cuando yo
lo miro a mi esposo y juzgo en él lo que no juzgo en mí misma. ¿Vio? Entonces yo me irrito con mi hermano porque le exijo a él que él manifieste lo que yo misma no estoy pudiendo manifestar a través de este vaso de barro. Y nos irritamos unos a otros, haciéndonos vanagloriosos, diciendo que yo lo alcancé y que él no lo alcanzó. Entonces le exijo a él que él manifieste lo que yo misma todavía no he alcanzado. No sé si puede entender, hermano amado, la palabra del Señor. Si no puede entender, ore al Señor, lea esta palabra y pídale al Señor la iluminación para que esto sea una realidad en su vida. Nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no lo hemos alcanzado todo, pero vamos hacia adelante, proclamando lo que la palabra de Dios dice y orando al Señor para que cada día su palabra se haga una realidad en nosotros. Y cada día, como dice Pablo, morimos. Cada día declaramos la muerte del Señor como nuestra muerte. Y también declaramos la resurrección de Jesús como nuestra resurrección. Y declaramos que este vaso es un vaso de barro contenedor de la vida de Dios. Es hermosa la palabra del Señor, amados hermanos. No porque sea una palabra que no sé, ¿vio? Sino porque nos lleva a nosotros a obtener victoria en cuanto a la vida práctica. Que el Señor pueda abrir los ojos de su entendimiento, amados hermanos. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, le damos al Señor. Amén, gloria a Dios. Y qué hermoso lo que compartía mi amada esposa, ¿no? Porque creo que hoy el versículo sobresaliente es el 24, ¿no? Porque dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Ahora, cuando usa la palabra crucificado, significa que han muerto. Porque cuando uno era crucificado, era muerto. ¿Vio? No es que uno crucificaba algo y salía de ahí vivo. No. Ahí cuando la persona era crucificada, lo que le esperaba era la muerte. ¿No? Y ahora un muerto ya no puede pecar. No puede hacer ni lo bueno ni lo malo. Pero ¿qué es lo que está muerto? Nuestra carne. ¿Para qué está muerto nuestra carne? Para el pecado, para las concupiscencias. Porque dice acá en el 24, dice, porque los que son de Cristo. ¿No? Ahora, ¿nosotros de quiénes somos? ¿De alguna organización religiosa? ¿Nosotros pertenecemos a algún hombre? ¿Seguimos la doctrina, enseñanza de hombres? ¿O pertenecemos al Señor? Nosotros le pertenecemos al Señor. Amén. Somos del Señor. Amén. Entonces dice, porque los que son de Cristo han crucificado, ¿no? Y ahí en el versículo 16, ¿no? Por eso dice, en el versículo 16, dice lo que dice, porque han crucificado. ¿Y qué dice el 16, amor? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué lo pueden lograr? Porque han crucificado. ¿Qué han crucificado? La carne. La carne ahora está muerta. Muerta en el sentido que ahora no pueden manifestar las concupiscencias, ¿no? Porque ahora somos de Cristo y hemos crucificado la carne con sus concupiscencias o con sus afectos, ¿vio? O con los deseos. La carne tiene deseo y tiene concupiscencia. Entonces, ya hemos leído los afectos de la carne, los deseos de la carne, ya los hemos leído. Y entonces, y también las concupiscencias. ¿Cómo crucificamos nosotros nuestra carne? ¿No? Eso por la fe, como hablaba mi amada esposa. Eso por la fe. Nosotros por la fe hemos crucificado. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue crucificado, nuestra carne, nuestro cuerpo de pecado fue crucificado también allí, ¿no? Y entonces fue muerto allí. Y ahora nosotros tenemos un vaso, un contenedor, ¿no? Que tiene un perfume, no, un néctar, algo más puro, más
una esencia, ¿no? Que es la vida de Dios en nosotros. Nosotros contenemos dentro de nosotros una esencia muy cara, ¿no? Que es Cristo. Por eso nosotros damos olor a Cristo, ¿no? Porque usamos el vaso no para que se manifiesten las concupiscencias o los deseos del vaso, sino que el vaso es un contenedor de la vida, del néctar o de la esencia, ¿no? Que la esencia, el perfume es Cristo. Entonces somos buen olor para Dios en Cristo. ¿Y cuándo somos buen olor para Dios en Cristo? Cuando se manifiesta el fruto del Espíritu, como dice mi esposa, el fruto, no los frutos, sino el fruto. Y el fruto del Espíritu es Cristo en nosotros, ¿no? Entonces Él se tiene que manifestar. Yo no puedo manifestar a Cristo. Cristo se tiene que manifestar en mí. ¿Y eso cómo sucede? Cuando yo le doy lugar al Espíritu. Amén. A la vida de Dios que está en mí. La vida de Dios que está en mí es el Espíritu, y el Espíritu se tiene que manifestar. ¿Cuándo se manifiesta el Espíritu? Cuando yo le doy lugar. Ahora, ¿cómo le doy lugar al Espíritu? Y siempre volvemos a Gálatas 2:20. Amén. ¿No? Que dice, amor, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claro, ahora lo que vivimos en la carne, vivimos en este vaso de barro. En esta carne, ¿no? En este vaso, ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Miro al Hijo de Dios, a Jesús, y vemos su andar con un cuerpo de carne. Y entonces lo que yo manifiesto es la vida de ese Hijo de Dios que vivió acá en la tierra, y en el Espíritu yo manifiesto la vida de Cristo resucitado. Fíjese, manifiesto a los dos, al Cristo hombre y al Cristo resucitado por medio de la vida que está en mí. ¿No? Y el Cristo hombre es testimonio a los hombres, y el Cristo resucitado es el testimonio a Dios, ¿no? De ese perfume, ese aroma que sale de mi espíritu, ¿no? Y que es un olor grato a Dios. Entonces cuando nosotros manifestamos, ¿no? ¿No? El fruto del Espíritu, eso es un olor grato a Dios. Pero no solamente es un olor grato a Dios, sino a los hermanos, ¿no? Porque nosotros olemos, en los hermanos tenemos que oler olor a Cristo. ¿Y cuándo olemos en los hermanos olor a Cristo? Cuando se manifiestan el fruto del Espíritu. El amor, como decía, es el primero. Es el primero que se tiene que manifestar. Entonces el hermano da olor a Cristo, ¿no? El gozo, la paz, ¿no? La paciencia, es olor a Cristo. Es maravilloso estar con un hermano así. Ahora, usted busque un hermano, ¿no? Una hermana que manifieste ese fruto. Es muy difícil encontrarlo. Aún en medio de nosotros. Eso no quiere decir que no existe, está. Sí. Lo que se tiene que manifestar. El problema es que nosotros lo queremos manifestar al fruto. Pero ese fruto se manifiesta por medio de la vida que está en nosotros. Usted no le puede, por más fuerza que usted haga, por más que usted desee que el manzano le dé manzana, no le va a dar manzana hasta el tiempo señalado, hasta que esa planta crezca y todo lo que es necesario, reciba la luz solar, la lluvia, sea abonada y regada y todo eso. Entonces uno espera la manzana. Pero en el tiempo de Dios, acá nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos manifestar la vida de Cristo, sino que la vida de Cristo se tiene que manifestar en nosotros, a través de nosotros, a través de este vaso de barro. Amén. Y entonces lo vuelvo a repetir, ¿cuándo se manifiesta? Cuando yo voy a Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién? El hombre viejo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y más no vivo yo ahora, ya no vivo yo, ¿no? Ahora vive Cristo en mí. Amén. Eso usted lo tiene que creer y lo tiene que declarar. Amén. No tiene que esforzarse usted en manifestar el fruto del Espíritu o el carácter del carácter del Espíritu Santo. Voy a ser bueno, voy a tener paciencia, voy a tener amor. No, eso no es así, porque después se cansa uno.
Se cansa de tratar y tratar y tratar y tratar y en vez de bendecir el nombre del Señor, en vez de darle gloria al nombre del Señor, le traemos vergüenza al nombre del Señor, porque lo estamos haciendo humanamente, porque no hay enseñanza, no hay instrucción a la iglesia de cómo manifestar ese espíritu, la vida del Espíritu. Entonces la vida del Espíritu se manifiesta en nosotros de una forma natural, sin ningún esfuerzo. El único esfuerzo que nosotros hacemos es creer. Es creer, y eso no viene de nosotros, sino que viene por medio del Espíritu mismo, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Sí, amor. No, que digo, como decía mi esposa, aparte cuando nosotros tratamos de manifestar el amor y todo eso, que no lo podemos hacer, como bien decía claro mi esposo, lo hacemos con las personas que nos caen bien, ¿vio? Con mi esposo a mí me es sencillo manifestar el amor. ¿Vio? Porque lo amo, es mi esposo, mis hijos también son mis hijos, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, fíjese, a nuestros enemigos, y a veces no podemos amarnos entre los mismos hermanos de la misma congregación, fíjese, a veces nos saludamos a los hermanos, ¿cómo puede ser? A veces nos cruzamos con los hermanos en la calle y no te saludan. ¿Cómo puede ser? O si te saludan, de lejos te saludan, ¿vio? Pero cuando usted se encuentra con su mamá, con su papá, con su hermano, con un amigo del alma, se abraza y le dice, hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Pero a los hermanos de la fe, que es nuestra familia espiritual, los saludamos de lejos. A veces ni los saludamos, ¿vio? Me ha cruzarme con hermanos en la calle, saludo al hermano y mira para el otro lado, hermano, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Vio? ¿Por qué? Porque no estamos en la misma congregación, y esto no lo digo para criticar al hermano ni porque estoy hablando mal del hermano, sino para que podamos entender que cuando nosotros queremos manifestar pasan estas cosas. Claro, Dios no quiere que se manifieste eso en nosotros. Eso no le trae gloria al Señor. Eso le trae vergüenza al Señor. Claro. Entonces, pero nosotros no podemos. Vio que usted a veces se encuentra con un hermano y no lo quiere saludar, o no le sale saludarlo. No es que no lo quiere, no le sale saludarlo. Y eso es porque uno está en la carne. Porque cuando uno está en el Espíritu, ¿no? Y se manifiesta la vida del Espíritu, entonces uno va, ¿qué tal, hermano? Qué gusto poder verlo. Me alegro tanto verlo. Pero eso no es algo mío, algo nuestro, sino que es algo del Espíritu. El Espíritu es el que me lleva y la gloria del Señor. Entonces, para poder vivir esta vida, nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu y ver la importancia de mi comunión con el Espíritu. Amén. Personal. Yo necesito, para poder manifestar el fruto del Espíritu, necesito el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Amén. Necesito el Espíritu, que es la palabra. Necesito leer mi Biblia. Sí. Hoy está tan cómodo todo. Hoy, en vez de leer la palabra, escucho un mensaje en la televisión, en la radio, en el celular. ¿Está mal escuchar mensajes? No está mal. Pero la palabra, la comunión, ¿no? Íntima con el Señor, es como el esposo y la esposa. El esposo y la esposa están todo el día con los hijos, con los vecinos, con la iglesia, pero hay un momento que es del esposo y la esposa, íntimo, que ahí no comparte nadie sabe lo que hay ahí, ¿no? Y así es también nuestra comunión con el Señor. Nosotros escuchamos la radio, nos congregamos con los hermanos, pero tiene que haber un momento íntimo con el Señor. En la intimidad, yo tengo que tener mi intimidad con el Señor. Amén. ¿Para qué? Para poder experimentarlo a Él y para poder manifestarlo a Él a otro. Claro, y hay una película que es El Cuarto de Guerra, que muchos hermanos la alabaron mucho esa película, ¿no? Pero tener comunión con el Señor es tener comunión en nuestro espíritu y en nuestra alma, no solamente en nuestro espíritu, y en nuestra alma.
el Señor se hace uno con nuestro espíritu, pero ahora nuestra alma tiene que tener comunión con el Señor. Y eso es por medio de la santificación que viene por el espíritu, que viene por la palabra. Entonces, el cuarto de guerra es el espíritu. Yo no necesito un cuartito en mi casa para orar, ¿no? Para eso tengo mi habitación para orar. No voy a construir un sótano para orar, ¿no? Tengo mi espíritu. Yo voy a mi espíritu, invocando el nombre del Señor. Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, tú eres mi fuerza. Tú eres mi pronto auxilio. Y tú eres mi muro y mi antemuro. Señor, a ti vengo, Señor, cansado, trabajado, en el espíritu, ¿vio, hermano? Entonces, cuando nosotros tengamos comunión con el espíritu, entonces vamos a poder manifestar los frutos del espíritu. Hay un hermano que nos manda un capítulo... El hermano Juan. Juan 4, de 20 y 21, amor. El hermano Juan y la hermana Rosemary. Gracias, hermano Juan, gracias. Primera de Juan dice, ¿no? Sí, primera de Juan 4, 20 y 21. Sí. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Claro, ahí vio, es muy importante, esa es una verdad muy grande, pero nosotros vamos a que usted lo pueda lograr. Amén. ¿No? ¿Cómo podemos nosotros lograr todo esto de manifestar el fruto del Espíritu? Por el Espíritu. Amén. No hay otra forma. Amén. Y el Espíritu es amplio. El Espíritu es la palabra, el Espíritu es la oración, el Espíritu es la vida de Cristo que está en nosotros, el Espíritu es el Espíritu Santo. Es que nuestra vida es una vida con el Espíritu. Sí. Y si nosotros eso no lo hacemos una realidad, ¿no? Por medio de la fe y por medio de rendirnos, ¿no? Nosotros nunca vamos a manifestar, nunca vamos a querer saludar a ningún hermano. Amén. Por eso es tan importante que nosotros sepamos, dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Vio? Hemos crucificado y nosotros tenemos que andar así, muertos por un lado, pero vivos para Dios. No, ahora nosotros somos nuevas criaturas. Aquel que estaba enemistado con el hermano fue crucificado. Aquel que tenía rencor contra el hermano fue crucificado. ¿Y qué tengo que hacer, hermano? Dice el Señor en los evangelios, dice, ¿no? Si tú sabes, dice, que tu hermano tiene, si vas a ir a ofrecer un sacrificio, dice, y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra tu hermano, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ven, reconcíliate con tu hermano, dice, y ven y ofrece el sacrificio. Y nosotros siempre esperamos, no, si él no me saluda, olvídate, a mí yo no lo voy a ir a saludar. Claro, ¿no? Eso es no andar en el espíritu. Claro, eso es andar en la humanidad, pero yo tengo que buscar la reconciliación. Si mi hermano no me saluda, voy yo y lo saludo. Es que, hermano, y con esto vamos a terminar. Sí, porque ya no estamos pasando. Un segundito. Nosotros, para manifestar la vida del espíritu, no tenemos que nosotros manifestar la vida del espíritu, sino que la vida del espíritu se tiene que manifestar en nosotros. Amén. Que es al revés. Sí. Nosotros tratamos de manifestar la vida del espíritu y fracasamos, siempre fracasamos. Siempre. Pero cuando nosotros le dejamos al espíritu, por tener comunión con el espíritu, por vivir en el espíritu, por andar en el espíritu, en comunión con el espíritu, la vida del espíritu se manifiesta sola. Sí, amén. ¿No? Aunque nosotros estemos cansados, aunque nosotros estemos hartos, aunque nosotros ya no queramos seguir adelante, el espíritu nos ayuda. Amén. Nos ayuda. Y al final lo que se ve es al espíritu, y entonces la alabanza es del espíritu, no es mía, ¿no? Y entonces cuando soy débil soy fuerte. ¿Por medio de qué? Del espíritu. Damos gracias al Señor. Amén. Saludamos a todos los hermanos que se han comunicado, hermano, a nuestro hermano Oscar Castillo, a otros hermanos que han pedido oración, que no lo pude leer porque está en el teléfono de mi esposo, pero igualmente estamos orando, hermano, con la iglesia por todas las peticiones que
que ustedes hacen cada día, que estamos en la radio, y esperamos que este programa haya sido de bendición, hermanos amados. No nuestra palabra, sino la palabra del Señor. Si usted no nos cree a nosotros, no nos crea, pero lea la palabra del Señor. Lea y escudriñe y ore al Señor. Y si hay algo ahí, el Señor le va a dar a entender. Amén. Nosotros compartimos esto, como decía mi esposa al principio, para que usted pueda ser despertado a la palabra del Señor, porque estamos en este mundo con un propósito. El propósito es manifestar la vida de Dios para que otros lo puedan conocer, pero no por las palabras, sino por la vida de Dios manifestada a través de este vaso de barro, para que cuando Él venga a buscar a su iglesia, nosotros estemos preparados y todos aquellos que están, que lo anhelan, lo puedan lograr también. Amén. Eso solamente se logra por medio de la dirección que la cabeza da al cuerpo. Amén. Amén. Y dentro de poco vamos a empezar el estudio bíblico del libro de Romanos en la iglesia. Le invitamos a todos aquellos que quieran aprender la palabra de Dios a través del libro de Romanos, vengan a nuestra congregación. Gratuitamente. ¿No? Sin ningún compromiso, solamente vengan a escuchar la palabra del Señor. Yo les puedo asegurar, hermanos, como que veo la luz, que su vida no va a ser la misma cuando lleguemos al capítulo 16. Amén. Cuando lleguemos al capítulo 16, no va a ser su vida la misma. Le doy un fuerte abrazo. Oren por nosotros, necesitamos también de sus oraciones. Amén. De sus buenos pensamientos, de Amén. sus buenos sentimientos hacia nosotros. Gracias, El Señor bendiga grandemente la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración, amor. Amén. ¿Ora? Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, junto a la audiencia, Señor, de Radio La Predicadora. Gracias te damos, Señor, y te rogamos por cada una de las peticiones que los hermanos han presentado y por aquellas que están en los corazones, Señor, que tú puedas conceder cada una de ellas conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y te rogamos también que esta palabra, Señor, que hemos compartido, que no es nuestra palabra, sino que es tuya, pueda producir el fruto deseado en cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Señor les bendiga, hermano. Amén.